Buenas tardes a todos, y me acaba de tocar presentar este acto que es a la vez de honras fúnebres y de duelo, ¿no?, sobre el maestro José Luis García Roa. Digo que es a la vez de honras fúnebres porque se trata de honrar a una figura virtuosa y a la vez de duelo, ¿no? La muerte pues es la pérdida casi definitiva, y de alguna forma pues hacerlo juntos, hacerlo en grupo, yo creo que puede contribuir a las dos cosas, ¿no? Honrar a alguien se hace mejor cuando se hace desde nosotros y no desde el yo, y el proceso de duelo, pues aunque sea inevitable, también se hace mejor en grupo. Pero se trata a la vez de que cada uno, ¿no?, en este acto, que cada persona está un poco desorganizada en el sentido de que está abierto a la espontaneidad. Cualquiera del público, cualquiera de ustedes, va a haber un compañero con un micrófono que va a tratar un poco de que participen con canciones, con versos, es decir, que esté poco organizado para poder de alguna forma hacer que fluya realmente ese proceso de duelo que decía antes. Y para iniciarlo, pues tenía yo un pequeño texto y mis compañeros de mesa también van a leer, va a haber canciones, y ya digo, lo central era que de alguna forma fuese un proceso de honra y de duelo colectivo, que no fuese un espejo de narcisismo, sino que fuesen nosotros, que yo creo que es lo que le hubiese gustado a José Luis García Roa. Entonces, un poco cada uno tiene que decir, que componer esa figura, qué fue para él, ¿no?, José Luis. Sería un poco ese tema del duelo, qué significó en la vida de cada uno. Yo hace unos años le dediqué un libro a José Luis García Roa con una dedicatoria que le decía que me consta que le gustó, porque me devolvió la carta dando las gracias, diciendo que por clase social y por carácter yo estaba destinado a ser un pequeño burgués de la burguesía gijonesa, bastante tímido y bastante intimista, y que realmente el contacto con José Luis García Roa había cambiado mi vida, ¿no?, que en ese sentido había sido una especie de presencia angélica, de que era aquel ángel de la historia que tanto gustaba a Walter Benjamin, que había aparecido en mi vida y que de alguna forma la había transformado. Quiero creer que no es una vivencia exclusivamente personal, que José Luis García Roa significó en la vida de muchos de nosotros esa misma presencia. Alguien que, como los sabios viejos, fue capaz de hacer aquello que él decía de los griegos, de Sócrates en concreto, ¿no?, de ser capaz de hacer aletheia, de descubrir. La sabiduría, de alguna forma, no es tanto saber mucho sobre un tema, sino de alguna forma desvelar esa realidad. La realidad es lo que vemos por ahí, los coches, cualquier cosa. La sociedad está velada, la vemos siempre como desde un cristal opaco. Y la primera función, el primer contacto que yo tuve con José Luis García Roa fue un poco ese. Alguien, un sabio, capaz de alguna forma de desvelar, de hacer más transparente, de ver mejor tanto el pasado, ¿no?, aquel pasado proscrito, de vencidos, de la guerra, que de alguna forma nunca se hablaba, como del futuro, ¿no?, de ser de alguna forma alguien capaz de procurar hacernos cambiar no solo la suerte de nuestros nietos. La acción política no era solo para cambiar la suerte de nuestros nietos, sino para cambiar también la de los abuelos, ¿no?, aquello también de Walter Benjamin, que la sociedad justa debe también recobrar la memoria de los que cayeron y perdieron en la historia, ¿no? Yo creo que ese fue el primer contacto que tuve con José Luis García Roa, y como creo que no fue un contacto individual, que no pertenece a mi vida íntima, escribí un texto una vez que me pidieron un escrito sobre Gijón, que es el que les voy a leer, una parte muy, muy pequeña sobre el impacto que tuvo José Luis García Roa en la ciudad de Gijón. Se llama el epígrafe en mitad de los 50, la ciudad se encontró con su héroe. José Luis García Roa es difícil de entender para un posmoderno al que solo conmueve fugazmente la hazaña del tiburón de la banca
o el bufón de variado pelaje. Imaginar lo que fue para los mejores de mi generación encontrarnos con el héroe que encarnaba a la vez el mejor profesor de humanidades que uno puede desear, con el valor para ser portador de esa verdad de los vencidos que el fascismo había enterrado, y pertenecer y permanecer en cambio en esa tradición popular y ciudadana a la que me he referido. Aún puedo recordar cuando conocí a Rúa. Yo tenía 12 años, me lo presentó mi padre en la Academia España, con un cierto aire de clandestinidad y admiración respecto a aquel doctor por la más prestigiosa universidad alemana que vivía en ejemplar pobreza. El iniciar deslumbre intelectual, mi timidez me impidió siempre decírselo de frente, se continuó por una huella moral que sobre el fondo de mis múltiples traiciones a las ideales que él encarna ha sobrevivido de profundis. Junto al cano intelectual que me introdujo en los gozos perpetuos de Garcilaso, Espronceda o Machado, no como aquel saber libresco para examinarme, sino ingiriéndolos, aprendiendo versos que son más yo que muchas vivencias reales, José Luis nos abrió a un universo moral que tenía como programa transformar la ciudad, no conformarnos con aquella realidad, al parecer inamovible, sino recoger lo prohibido y olvidado de aquel Gijón de antes de la guerra, maestros como Quintanilla, ateneos obreros, teatros populares, para recrearlos en una nueva ciudad. La academia, Gesto, la tertulia, aquel Gijón de barrios y rutinas, se enriqueció de unas nuevas tradiciones que enlazaban también con la formación más clásica del ciudadano. El teatro como catarsis tuvo en aquellos finales de los 50 su autor en Lorca, con una serie de lecturas de los títeres de Cachiporra por parte de José Luis García Rúa, inolvidables para los que asistimos, y a continuación de las representaciones de Gesto. La enseñanza popular y gratuita en la calle Kurasama retomaba tradiciones libertarias y clásicas, mezclaba alumnos y profesores en una aventura distinta del enseñar y aprender, pero cercana a la sabiduría. Y finalmente la tertulia, que nos hacía descubrir el gusto por la charla interminable y desinteresada, por discutir sobre lo lejano y lo cercano, sin otro goce o objeto que la propia conversación. La ciudad acogió esas nuevas tradiciones y muchos sobresaltos, pero el aparato fascista la reprimió con medios excesivos. Siempre el miedo a la razón les pierde, y periodistas, catedráticos y curas fueron los adjuntos de aquella brigada social de Claudio Ramos, cuyo recuerdo no debemos olvidar informarlos libres en cada ocasión que se nos presente. Pero la represión tampoco venía mal. El temple de un hombre se mide por su resistencia a la opresión, y aguantar que un cura o un catedrático de latín te bajase las notas en este mismo instituto por las malas influencias de José Luis García Rúa era también una forma de preparar nuestras almas para las cárceles franquistas o el enfrentamiento de la brigada político-social que nos iba a tocar a aquel grupo de los que estoy hablando. Bueno, el texto es mucho más largo, pero yo creo que podría frenar ahí. Insistir un poco en esas dos ideas, ¿no? José Luis García Rúa nos cambió la biografía de algunos de nosotros. A mi juicio fue el héroe que estaba esperando aquella ciudad que era Gijón. Introdujo una sabiduría que era eso, desvelar la realidad. Lo introdujo a partir de esos medios tan clásicos, tan de Grecia, ¿no? Casi era un personaje de la filosofía griega, como era el teatro, la enseñanza, la academia, la tertulia, el conversar, sin otro fin que el fin comunicativo. La última parte, y con eso pasaría la palabra a mis compañeros de mesa y a los que quieran intervenir, sería un poco como aquel proyecto de ciudad fracasó rotundamente, ¿no? El siguiente apartado, que no les he leído de ese artículo, se llama De derrota en derrota. Les leo al principio. Aquel entorno de Gesto a la academia fue creando un polo de atracción para los más rebeldes de la sociedad gijonesa, que en su conjunto ya estaban virando hacia la modernidad y el consumo.
Pero el crecimiento implicaban criterios que conducían a los pactos con la realidad y a la derrota de aquellos sueños de vida y de ciudad. La eficacia, la unidad, el antifranquismo fueron una serie de razones que nos convencieron a muchos de nosotros para integrarnos en partidos que ya preparaban pactos para que de todos aquellos sueños no quedase ni el recuerdo. En eso consistió la derrota finalizada del artículo. Frente a aquel Gijón soñado en compañía de José Luis García Rúa, en el que florecían teatros, centros culturales o academias, cuando la democracia dio la voz al pueblo, este pueblo hablaba con la voz de su amo, y en lugar de fiestas de la cultura ansiaba partidos de fútbol o estrellas norteamericanas. En lugar de filosofía en las universidades populares, buscaba encaje de bolillos o aprender idiomas, y en lugar de teatros por la tele, programas hechos por el pueblo para el pueblo, es decir, reality shows. Esa derrota de aquellos ideales y ese estado de derrota en lo que nos encontramos, yo creo que fue el último favor que, por lo menos en mi biografía, hizo José Luis García Rúa, y me temo que la de muchos de nosotros, ¿no? Nos habíamos enredado en aquel concepto heideggeriano de los enredos, nos habíamos enredado en ese realismo político, no de las maldades de Franco fuese, enredarnos. Lo demoníaco tiene esa característica de cegarnos para lo lejano y convertirnos a muchos de nosotros en maquiavelos de aldea, de falsos conspiradores, ¿no? Aquel enredo a algunos de nosotros también nos colocaba como al principio, a mí en concreto, ¿no? Buscar otra vez el intimismo, la mesa camilla, los libros, no ocuparnos de la vida íntima. Y junto a esa función del filósofo que hace aletheia, que descubre, ¿no? La función del desenredador, ¿no? Que Heidegger también propone para el filósofo, yo creo que fue el último favor en esta última época de Laura García Rúa. Nos desenredó, ¿no? A muchos de nosotros de aquella malaria política, de aquel pensamiento que bajo capas de marxismo lo que había debajo era simple maquiavelismo, mero cálculo, ¿no? De posibilidades. Y yo creo que ese es el último agradecimiento, ¿no? Ser capaz otra vez de, a pesar de los enredos, de a pesar de las traiciones, de a pesar de que en la mayoría del pueblo nos escupían la cara los ideales, ¿no? Aquellos que habíamos forjado, ser capaces de juntarnos otra vez y que estemos aquí reunidos, razón nos da de la esperanza, para, así como decía una canción que oíamos mucho en Gesto de Raymond, que decía, si yo muero, que el canto sea realidad, que las esperanzas sean hechas y que otros continúen lo que nosotros continuamos. Las esperanzas no fueron hechas, el canto, todos esos poemas que vamos a oír no son realidad, pero por lo menos que estemos aquí razón nos da de creer que, como dice la canción, continuamos lo que otros continuaron y continuarán, esperemos, otras personas. Muchas gracias y empezamos ya con otras voces, otras figuras, o una canción que preferís. El mundo que yo no viva lo pensé como cosa extraña, como arca de maravilla, ay, de mi vida. Ahí sonará la lluvia junto al fuego en las noches frías, tendrá agosto en el río Arcas, y tú la gentil sonrisa brillará en el papel que siembro, la negra flor de la tinta, ay, de mi vida. ¿Será posible que vengan
los amigos y que era, digan, era un hombre y te quiso mucho, y mucho llorando, diga, es el mundo que no conozco, Atlántida sumergida, ay, en mi vida. Allí las palmeras se echan esmeraldas, allí las crías del delfín esmeraldas pacen, allí no hay noche ni día cuando ordeñan a los rebaños, de púrpura el mar se agría, ay, en mi vida. Más limpio que agua de oro es el mundo que yo no viva. No hay naves de arar espumas, ni arado para las viñas. El gran árbol le da su fruto a que el hombre del fruto diga, ay, mi vida. Ese mundo no es el mío, es el tuyo, el que en tus pupilas hundido está desde siempre y no lo alcanza mi vista. A ese mundo quisiera entrar antes que suene la hora, ay, mi vida, ay, mi vida. Ay, qué vida. Gracias. Buenas tardes a todos. Me parece muy oportuno empezar o continuar este acto con las palabras que Francisco Fidel, que Kiko, que es su hijo, pronunció en el acto que se celebró en el funeral del cementerio de San José de Granada. Son 2 hojas, pero contienen muchas verdades, y dicen así: hoy cada uno de nosotros está aquí para despedir a José Luis. Para muchos fue un compañero de lucha, para otros un profesor y para casi todos un amigo. En nuestra despedida, cada cual tomará la imagen o el recuerdo de José Luis que tenga, la que más ame o la que más le conmueva. La contemplará con melancolía, con enfado o simplemente con benevolencia. Yo tendría que hablar de mi padre, tomar esa imagen recuerdo y construir algo con ella que me pudiera servir para algo que no sé muy bien aún qué puede ser. No hay misterio más profundo y lejano que el de un padre. Nunca podemos tener una imagen adecuada de él, o al menos una imagen que no se vea constantemente perseguida por la palabra padre. Cada cual tiene que arreglar esa falta, esa imposibilidad de sentido, del modo que pueda. Con casi total seguridad he sido el peor hijo de mi padre. No por maldad o por algo tan simple como llevar la contraria. Bastaba con que mi padre tuviera alguna esperanza en mí o en cualquiera de las tonterías que pudiera hacer o imaginar para que yo la desbaratara con una fruición digna de la mejor causa. Esto, aunque parezca paradójico, me ha permitido ser más libre. Y ser más libre precisamente para poder acercarme al misterio profundo y cercano que siempre es un padre. Y creo que lo conseguí después de muchos años. Cierto que de una forma bastante azarosa, uniendo datos y recuerdos que por principio no tenían mucho que ver entre sí. La primera pista que encontré para poder conocer y entender a mi padre fue leyendo unas notas de Charles Dickens. Contaba el autor inglés que todas las noches, siendo un afamado escritor, sentado en su lujoso salón delante de la chimenea, mientras su dulce esposa lee un libro enfrente de él, su cabeza, sus ojos
su corazón o el alma de su recuerdo no deja de ser el niño sucio, andrajoso y hambriento de cuando tenía 10 años. Y de algún modo, como una fulguración, me vino a la cabeza lo que alguien me contó que había dicho mi padre en la cena de jubilación, aquella que le ofrecieron sus compañeros del Departamento de Filosofía de Granada. En aquella ocasión, tan dada la camaradería intelectual, en el momento en que los compañeros le pidieron unas palabras, mi padre dijo algo parecido a esto: solo he sido un golfillo de la playa. Algo había congelado a mi padre, como contaba Dickens, en la playa de Gijón, jugando al fútbol con su hermano Emilio, o robando manzanas en una pomarada cercana. ¿Qué era lo que aquel lugar o aquellos instantes tenía para que mi padre quisiera estar en su memoria siempre allí? No podía ser tan solo un recuerdo de la infancia, una memoria del tiempo infinito del juego. Tenía que haber algo más. Este verano fui por última vez con mi padre a la playa de Gijón. Hacía unos meses que se había muerto su hermano Emilio, y mi padre estuvo a punto de llorar. Desde luego, no se lo permitía. Y enseguida, para que sus ojos borraran esas lágrimas, empezó a contar cómo se escapaban de la escuela y cómo en la esquina de la calle Capua o la calle Ezcurdia tenían unos amigos enemigos feroces con los que se tiraban piedras. Qué distinta era esta imagen de mi padre niño, de mi padre golfo sin maldad, jugando en las arenas de su infancia, del hombre que yo conocí desde siempre. Entonces recordé cómo mi padre hablaba de su padre, de mi abuelo, de cómo mi abuelo sostenía imperturbable un cigarrillo entre los labios mientras daba un meeting, de cómo aquel niño abrió la puerta una mañana en 1934 y los fusiles de 5 guardias de asalto le encañonaron, preguntando por su padre. Y, sobre todo, cómo aquel niño que estaba jugando por los aledaños del muelle se dirigió corriendo a la rula donde habían traído el cadáver de mi abuelo muerto en el Monte Naranco. Tuvo que ser ahí donde y cuando mi padre tuvo que empezar a ser esa otra persona, que ya por siempre albergó la playa infantil como imagen de felicidad. En el dolor de aquel momento nació un hombre distinto, para el que la palabra felicidad carecía por completo de significado. Mi padre no fue un hombre feliz. No se lo hubiera permitido jamás. Ni siquiera utilizando aquella reflexión de Aristóteles que indica que la felicidad es, al final de nuestras vidas, mirar atrás y convenir con benevolencia cierta satisfacción por lo hecho. Mi padre cambió la felicidad por el trabajo, por el deber, no por la seriedad, pues muchos de vosotros que lo conocisteis sabéis que tenía cuando quería un gran sentido del humor. Y ahí, o desde ahí, es como se puede entender la firme voluntad con la que atacó todo lo que se propuso. Estudiar en condiciones infrahumanas mientras trabajaba en la mina o en los astilleros. Sacar los 5 años de bachilleratos en exámenes libres en tan solo 2 años. Ir a la universidad cuando era del todo imposible que un rojo pobre pudiera hacerlo. Pero también ese ahí permite comprender su pasión por Séneca y por el estoicismo en general. La tesis doctoral de mi padre se titula Sobre el sentido de la interioridad en Séneca. Una conciencia recta, pero sobre todo una conciencia interior, sin aspavientos ni alaracas, que dicta lo correcto y lo incorrecto. Y, como no, la aparente paradoja de que el otro filósofo al que dedicó una parte de su vida fuera Epicuro. Los que conocisteis a mi padre no podéis dejar de asombraros porque el filósofo del placer le llamara la atención. Pero eso es porque en realidad tan solo estamos contemplando un trampantojo. Epicuro casaba perfectamente con Séneca, porque mi padre no podría entender la conciencia sin libertad ni la libertad sin conciencia. Por último, quizás Feuerbach, un filósofo extraño y para muchos menor, pero en el que mi padre veía a la humanidad misma, a la piedad, la compasión, pero también la carne y la vida, la risa y la muerte. Paul Auster, en Invención de la soledad, se enfrenta a la casa de su padre recién muerto. En una caja encuentra una serie de fotografías de su padre.
Muchas las conoce, pero hay una que le llama la atención. En una mesa hay sentados 5 hombres dispuestos como si fueran a jugar al póker. Todos ellos son el padre de Paul Auster. El autor neoyorquino se pregunta si quizás no es así como debe entender a su padre, como imágenes idénticas y a la vez opuestas, siempre el mismo y siempre muchos otros. Yo tengo, o quiero, reconstruir una imagen similar, unir aquellos retazos de memoria, evocar historias que me contaron como si no tuvieran importancia, recordar gestos que parecían la más pura nada, pero que sentados a la mesa, unos enfrentes de otro, pueda seguir preguntándome el resto de mi vida no quién fue José Luis García Rúa, sino quién fue mi padre. Porque un padre es siempre el misterio más profundo y más cercano al que nunca se podrá acercar a un hijo. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Yo voy a leer unas notas de apoyo que hicieron llegar a esta plataforma en recuerdo de José Luis García Rúa. Lo primero que tengo que decir también en nombre de la Sociedad Cultural Gesto es que para nosotros y para muchas de las asociaciones que existen en esta ciudad, de algún modo, él fue también un padre, porque sin su iniciativa muchas de estas asociaciones hoy en día no existirían y por tanto tendríamos probablemente una ciudad un poco diferente a lo que tenemos hoy en día. Como es lógico, a su influencia, como digo, se deben estas asociaciones y desde aquí también desearíamos que lógicamente su legado se mantenga vivo, no solamente unos días al año en el Aula Popular García Rúa, sino, por ejemplo, recordarle en algunos de los lugares que fueron afines a su vida, ¿no? Como puede ser en la calle Kurasama, donde estuvo su famosa academia, o incluso en la calle de Indurra, donde estuvo la histórica sede de la Sociedad Cultural Gesto. O, como no, también otra opción sería recordarle en alguno de los espacios de la futura Escuela de Comercio, aquí al lado, ¿no? No vamos a extendernos en la figura de José Luis García Rúa porque lo va a hacer mucha gente. Y, como digo, antes de leer alguna de esas notas de apoyo que nos han llegado desde diferentes partes, yo le voy a pedir a mi compañero Emilio Amor que, para hacer un poco el acto un poco ameno también, lea un poema que ha preparado otro compañero, Nacho González. De hecho, curiosamente nosotros habíamos pensado también leer el adiós de José Luis García Rúa, pero no vamos a repetirlo. No es que las olvidáramos al llegar al cortejo. Muchos hombres allí, túnicas nuevas, lejos de los harapos que soñamos más propios para el acto. No es que no fuera necesario reconocerlas en los ojos del niño que portaba la bandera, de las que claudicamos definitivamente. Pero sabíamos esto: debajo de la tierra que pasado mañana encalaríamos para rendir tributo, aquellas manos que encallecieron con las armas, las manos campesinas que aguardaron noches enteras bajo los diluvios, las contraseñas en la cruz de un árbol y desaparecieron por los 4 senderos de la muerte, difícilmente podrían dar las gracias sobre el libro plagado de renuncias que comenzamos a escribir entonces. Que lo esencial fue escrito en viejos pergaminos ajados por la usura, que algunos se encargaron de enterrar en las playas, a buen recaudo de los enemigos, que sería necesario que el mar los rescatara, lavados por el tiempo y la espuma de los días, para que cada uno se sentara a la puerta de su casa, a ver pasar de nuevo la historia de los suyos y se reconociera en ella, y al final alzar el paso camino del ciprés y del laurel,
que nuestros muertos siguen sin enterrar como es debido y las consignas aún no han sido cambiadas. Gracias. Bueno, desde Toulouse nos llega una nota de Lourdes Pérez que dice lo siguiente. Quisiera participar desde la distancia en este acto de homenaje a Rúa, compartiendo un recuerdo muy significativo para mí. Gracias y a través de Rúa conocí en Toulouse a Federica Montseny, la primera mujer ministra de España. La fuerza, la vitalidad, las convicciones de aquella mujer transmitían eran tan potentes como las que Rúa comunicaba en su día a día. Para mi generación fue un privilegio haber podido aprender de gente de su talla, luchadora, éticamente íntegra y profundamente solidaria. Gracias, Rúa, por tu larga vida, por tu generosidad y por tus indispensables enseñanzas. Lourdes Pérez. Tenemos otra también de Vivian Quintanilla. Dice, a todos, pienso mucho en ustedes, pero el año ha sido muy difícil. Problemas de salud para mi marido y para mí. En noviembre estuvimos todos juntos de incógnito en Gijón para celebrar el cumpleaños de mi padre. Será muy triste esta mala noticia. Muchísimas gracias por vuestra muy amable recepción. Con amistad, Vivian, disculpad por mis faltas. Hay que decir que, bueno, está escrito en español un poquito extraño, ¿no? Y, bueno, tenemos también la adhesión de Radio Crash, dice, para una radio como la nuestra, que tiene por objeto alimentar la resistencia y la pelea, y se hace eco del discurrir de la ciudad y de sus gentes, el homenaje a José Luis García Rúa es ocasión de oro para rendir tributo a un gijonés cuya memoria admiramos y guardamos. En 1996 formamos parte de aquellas entidades que decidieron constituir el Aula Popular José Luis García Rúa. Algunos de los fundadores de Radio Crash habían sido alumnos suyos y les pareció imprescindible rendirle tributo constituyendo aquella organización que desde entonces nos reúne. Nos reúne todos los años, dando aliento al descontento popular, a la lucha y a la reflexión. Nuestro nombre, CRAS, Colectivo Radiofónico Asturiano, reitera el sonido de una organización fundada por José Luis en los años negros de la dictadura, las Comunas Revolucionarias de Asturias, CRAS con C, CRAS con K, y CRAS son en general herencias del pasado. Nos ha dejado un hombre bueno e inteligente que supo resistir y rebelarse en tiempos duros, muy duros, pero tuvo la sabiduría de dejar en esta ciudad una huella imborrable. Salud, José Luis, seguimos en la pelea. Ah, querido público, escucha Radio Crash en la 105 de la FM, la izquierda del dial. Muy buenas tardes a todos, a todas, a los de adentro y a los de afuera, que debe haber 6.000. Seré muy breve, son dos canciones, la primera para saludar, la segunda para despedirme. La primera la voy a estrenar para el maestro José Luis García Rúa y la segunda será para todos. Una fuente de vino en el medio y casitas de hojalata que tenga árboles azules y un cielo de verde claro, esperanza y abedules donde no se oiga un disparo
vecinas de oro y plata, que tenga árboles azules y un cielo de rojo claro, de esperanza y abedules, donde no se oigan disparos, en el quiero trabajar 2 días a la semana, en el monte o junto al mar, donde no suenen campanas. ¿Qué hago yo en una ciudad llena de mierda de perros, con alcalde en testaferro, sin aire y sin libertad? A la mierda el comunismo, a la mierda el capital destructor, porque todos son lo mismo. Quiero un pueblo soñador, porque todos son lo mismo. Quiero un pueblo trigo. Y ahora que canto, y ahora que canto, cago mi mando. Ahora que canto, cago mi mando. Ahora que canto, 30 años robando no sé cuánto, mucho dinero no sé cuánto, vaya espanto. Ahora que canto, probes mineros de desencanto. Y dicen que fue senador real, que tiene la medalla de oro al trabajo. Ya no me aguanto, cago mi manto. En esta Asturias de carbón y Pumalaba, nadie se acuerda de nada. En esta Asturias de carbón y puñalada, nadie se acuerda de nada. Rafael Fernández Álvarez dejónos en la estacada, y Pedro de Silva Cienfuegos y Jovellanos prefirió lavarse las manos. En esta Asturias de carbón y Pumalaba, nadie se acuerda de nada. En esta Asturias de carbón y Pumalaba, nadie se acuerda de nada. Juan Luis, Vigil de otros muchos, no se enteró porque era un tocho. Y Antonio Treviño miro, no daba en el desván. En esta Asturias de carbón y Pumalaba, nadie se acuerda de nada. En esta Asturias de carbón y Pumalaba, nadie se acuerda de nada. A Sergio Márquez le pregunto, porque el prove está difunto, y Álvarez Ares es conocido por ti, y siempre lo mismo a mi plin. En esta Asturias de carbón y Puñalaba, nadie se acuerda de nada. En esta Asturias de carbón y Puñalaba, nadie se acuerda de nada.
rampa de cascos, Paco, Paco, dejó el Metrotren y fue a comprar tabaco. Y Fernández, Fernández, de nuestro Javierín, dice que no ve nada porque está todo violín. En esta Asturias de carbón y fumanada, nadie se acuerda de nada. En esta Asturias de carbón y fumanada, nadie se acuerda de nada. Por lo tanto, que se besen, que se besen, que se besen, que se besen, que se besen. Villa, Villa, Villa y cojonudo, como Villa no hay ninguno. Villa, Villa, Villa y cojonudo, como Villa no hay ninguno. Villa, Villa maravilla, Villa, Villa maravilla, devuelve la canterilla. Y estos son los 8 presidentes, los 8 ciegos y además son invidentes. Y estos son los 8 presidentes, los 8 ciegos y además son invidentes. Y ahora que canto, cabo mi mando, ahora que canto, que se encanto, brinca yo robando de ese cuanto. Y el encanto, cabo mi manto, proverviré, que se encanto, cabo mi manto. Y ahora que canto, y ahora que canto, y ahora que canto. Pues ya que mi labor aquí hoy es prestar mi voz a los sentimientos, a las palabras del resto de la familia que no pueden estar aquí, toca el turno a su sobrino Juan, que escribió un texto más largo que hemos resumido y que colgaremos en la página web del aula cuando acabe el acto. Y dice así. El primer recuerdo que tengo de mi tío Pepe Luis es a la temprana edad de 8 años, cuando un buen día de primavera de 1958 apareció en mi domicilio de la calle Príncipe 13, Bajo, en compañía de una hermosa joven alemana de 22 años, llamada Gisela, que no hablaba ni gota de español. Era una mujer muy valiente, como pude comprobar durante los siguientes años, pues me acompañó para celebrar mi cumpleaños el domingo siguiente al cine Los Campos, donde vimos Iván Noel sin que ella entendiera prácticamente nada. Mi madre Pilar, a la sazón en la cama por su enfermedad del corazón, se puso muy contenta al ver ese día a su hermano menor, con el que estuvo charlando durante un buen rato sobre sus vivencias durante esos años de separación. 4 años después, en 1962, falleció mi querida madre. En el lecho de muerte le hizo prometer a su hermano Pepe Luis que cuidaría de mi educación durante mi adolescencia. Y así lo hizo, pues, actuando como un padre y un profesor, me ayudaba en mis clases de lengua y literatura, y sobre todo de latín, en los cursos 3º y 4º de bachillerato, y por supuesto con sus consejos sobre la vida. En las navidades de estos años difíciles, que la familia celebraba en casa de mi abuela, solía bajar a vernos mi madrina Mercedes, que vivía en el ático del portal de al lado. Mi tío Pepe aprovechaba para cantar y bailar algún tango a petición de ella, a cambio de una ayuda económica para las cajas de resistencias de las huelgas del Gijón del momento o para las familias de algunos presos políticos. En casa de mi abuela comían de vez en cuando algunas personas, en su mayoría jóvenes, involucradas en la lucha antifranquista, quienes, tras la comida, se reunían a discutir durante varias horas en la habitación más grande de la casa, que daba a la calle. En septiembre de 1969, mi tío Pepe me acompañó hasta Salamanca, donde me presentó a un buen amigo suyo de sus años universitarios, llamado Antonio. Es un personaje muy curioso y cita, de la derecha moderada.
que me enseñó con todo detalle la Salamanca profunda que él había compartido con mi tío. Incluso me contó una anécdota que creo importante reseñar, como ejemplo de la preparación clásica que tenía mi tío. Corría el año 1955 y estaba preparando la adjuntía de griego en la universidad con el catedrático Antonio Tovar. Tras varias semanas de estudios, la noche previa de examen, salieron él y mi tío en compañía de otros jóvenes universitarios al barrio chino. A la mañana siguiente se presentó, sin haber dormido, ante el tribunal de la oposición. Había 2 aspirantes más a aquella plaza. La exposición que hizo mi tío sobre el tema que le habían pedido los miembros del tribunal fue tan brillante que a su término se levantaron los otros 2 opositores, le felicitaron y salieron de la sala sin presentarse a la plaza. Es bien sabido que nunca lo ocupó, pues se fue a Alemania, donde durante los 3 años siguientes ejerció de lector en 2 universidades y conoció a su esposa Gisela, el verdadero apoyo de su amado José. La frase que oía constantemente cuando iba a casa de mis tíos era la de José, nimm das Kind. José, coge el niño. Cuando ella pensaba que alguno de mis primos pequeños podría molestar a sus alumnos. A veces mi tío impartía la clase con su hijo Emilio José sentado sobre sus rodillas. En septiembre de 1971, mi tío, por su expulsión de la Universidad de Oviedo y el acoso al que le tenía sometido la policía, aceptó una plaza de profesor en Jaén. Me hizo prometerle que cuidaría de mi abuela, cuestión difícil de realizar porque ella se cuidaba muy bien por sí misma. Para terminar esta escueta semblanza de la influencia de mi tío Pepe en mi vida, y como ejemplo del hecho de que él no quería involucrar a sus familiares en la lucha político-social, en el curso 1975-76, ya trabajando yo como profesor interino en el Instituto Besaya de Torrelavega, tras la muerte del dictador, sin saber que mi abuelo había militado en la CNT y que mi tío estaba ayudando desde Andalucía a su reconstrucción, gracias a todo lo que yo había visto y escuchado durante los años de mi adolescencia, organicé con otros profesores y algunos estudiantes el sindicato de enseñanza de la CNT, una prueba de que las vivencias significativas siempre dejan impronta a los jóvenes, aunque inicialmente estos no se den cuenta de ello. Bueno, va a decir unas palabras Pedro Roldán de la Sociedad Cultural Gijonesa. Muchas gracias. En nombre de la Sociedad Cultural Gijonesa quería expresar un pequeño texto que hemos confeccionado un poco en homenaje a una persona que ha sido fundamental para la historia de esta ciudad y también para la historia de nuestra entidad. Nos ha golpeado en el arranque de este 2017 la súbita desaparición del profesor José Luis García Rúa, filósofo mundano, maestro de generaciones, despertador de conciencias, luchador infatigable, referente del pensamiento libertario y de la lucha contra el fascismo. Los clásicos ya nos advertían de que la vida de los seres humanos puede ser efímera, pero sus obras, aquello que define cada cual, pueden perdurar sin marchitarse. Séneca, aquel estoico cordobés al que Rúa dedicó algunos de sus más relevantes escritos académicos, nos decía en su tratado sobre la realidad de la vida: la vida, si sabes usarla, es larga, pero al uno una avaricia insaciable, al otro una actividad ajetreada, los mantienen en tareas superfluas. El uno se empapa de vino, el otro languidece la holganza. A este le fatiga una ambición siempre pendiente del sentir ajeno. A aquel una codicia desatada lo lleva con su afán de lucro por todas las tierras y todos los mares. De manera que no cabe dudar de la verdad de aquello que como un oráculo dejó dicho el mayor de los poetas: de la vida es escasa la parte que vivimos, porque todo el espacio restante no es vida, es mero tiempo. La vida de Rúa fue larga, pero no perdió jamás ni un ápice de compromiso. Se podría decir que en la vida de este hombre, al que hoy recordamos, apenas quedó parte que no fuera vivida intensamente. Apenas quedó nada que fuera mero tiempo. Su compromiso arrancó la noche oscura del franquismo y continuó después batallando contra la mitología que se ha ido tejiendo en torno a la transición y al régimen de 1978. Pues para la Rúa la libertad se construye cada día en la búsqueda activa de la utopía y no se verá colmada en tanto que la dominación,
la opresión y la desigualdad, en cualquiera de sus formas, siga imperando en el mundo. No bastaba pues para Rúa con esa libertad formal que consagran las leyes y las constituciones, que aun con ser harto restringida, ni tan siquiera se materializa con toda la amplitud de sus términos. En el prólogo sobre reflexiones para la acción, el propio Rúa nos advertía de que España viene atravesando un largo periodo histórico cuyo arranque situaba a él en la Revolución Gloriosa de 1868, donde el permanente impulso de las clases populares hacia la plena libertad se ha refrenado de dos maneras, bien con el ejercicio de la represión más salvaje, o bien con interludios liberales que han pretendido construir la fantasmagoría de que la opresión caciquil de las oligarquías patrias habría sido ya superada. Para él, esta segunda restauración borbónica, que sufre los embates de una crisis económica global que ha conmocionado su propia estructura institucional, precisamente sería uno de esos interludios en los que se ha pintado una especie de historia sin pueblo, donde las conquistas sociales se presentan como fruto de las dádivas de los partidos de orden y donde las contradicciones pretenden ocultarse. No podemos olvidar la labor pedagógica que José Luis García Rúa desarrolló en Gijón, en la estela de la Instrucción Libre de Enseñanza, de Ferrer Guardia y de la Escuela Neutra de Eleuterio Quintanilla. Este último ejerció inspiración directa sobre Rúa y sus planteamientos tuvieron un enorme peso sobre la famosa Academia de la calle Cura Sama. Rúa, que había logrado cursar estudios universitarios de filosofía, a pesar de proceder de una familia obrera, de ser hijo de un sindicalista de la CNT, muerto en un combate en el cerco de Oviedo, y de haber tenido que trabajar desde niño, renunció a una prometedora carrera académica para embarcarse en este proyecto. Se trataba de una iniciativa de educación popular, enfocada a difundir el conocimiento y la cultura como armas de liberación y a promover una forma de enseñanza horizontal. La Academia Cura Sama, por la que pasaron buena parte de los referentes de las izquierdas y del antifranquismo asturiano, dejaría una formidable impronta sobre el movimiento asociativo gijonés, que le florecería en los años 60 y 70. La Asociación Gesto, la Sociedad Cultural del Natahoyo, la Sociedad Cultural de Pumarín y desde 1968 nuestra propia entidad, la Sociedad Cultural Gijonesa. Continuaron el espíritu de la Academia de Rúa. Por Cura Sama pasaron, entre otros, Agustín García Calvo, Luciano Castañón o Alfonso Sastre, ofreciendo charlas coloquio en que se combinaba con todo tipo de talleres y enseñanzas, se fomentaba así una enseñanza entendida como proceso compartido, donde el público podía intervenir, replicar, poner en cuestión, donde el saber no solo se recibía, sino que se asimilaba a través de una acción crítica que es en sí misma íntimamente política. El Aula Popular José Luis García Rúa, fundada en 1996, ofrece ciclos de conferencias y actos culturales fundamentados en los mismos principios. La semilla de la libertad y compromiso plantada por José Luis García Rúa y tantos otros no han dejado de germinar, atizando el espíritu crítico de nuestra ciudad y de toda España. Rúa fue también un destacado dirigente de la CNT y un sugerente filósofo, pero por encima de todo ha sido y seguirá siendo un hombre y un maestro empeñado en demostrar que el corazón de la sociedad es la fraternidad, la igualdad y el anhelo de la libertad. Muchas gracias. A ver, queda un comunicado de la Fundación Andreu Nin de Asturias. Dice la FAN de Asturias, trae un gran abrazo solidario a todas las personas que sufren la amargura del fallecimiento de José Luis García Rúa, a sus amigos, sus familiares, a sus compañeros de la CNT, a quienes le conocieron y sientan su pérdida. A todas esas personas les acompañamos en ese dolor. Pero también traemos un abrazo de satisfacción y de reconocimiento de una vida larga, dedicada a la lucha contra la injusticia del capitalismo, contra la opresión fascista y estalinista, contra tantos y tantas que le precedieron, como lo hicieron sus buenos amigos Aquilino Moral y Vilebaldo Solano, o como su padre Emilio García. Compañeros, compañeras, la vida de Rúa no puede más que alegrarnos y llenarnos de orgullo. Rúa hizo buena aquella frase de Andreu Nin escrita sobre su retrato y que en los años 60 y 70
adornaba una estantería del bar de Gesto. Sembrar, siempre sembrar, sembrar en todos los surcos, sembrar a todos los vientos, sembrar a la luz, sembrar a la sombra, sembrar incansablemente, sembrar hasta sobre las rocas. He ahí nuestra labor. Compañero, nunca te olvidaremos. En Xixón, sábado 14 de enero de 2017. Del grupo Eleuterio Quintanilla, nuestra adhesión al homenaje a José Luis García Rúa. Queridos amigos, queridas amigas, lamentamos profundamente el fallecimiento de José Luis García Rúa y nos unimos al merecido homenaje que le estáis tributando aquí y ahora. En 1994, un pequeño número de profesores y profesoras constituimos un grupo de investigación centrado en la reflexión sobre la respuesta educativa que era preciso elaborar ante la llegada de nuestras aulas de los hijos de emigrantes. Se daba la paradoja que un país que había sido fundamentalmente de emigración empezaba en aquel momento a ser receptor de emigrantes. Debatimos, en primer lugar, qué nombre dar a nuestro colectivo de docentes, y el recuerdo de José Luis García Rúa, maestro de alguno de los integrantes del colectivo, nos sirvió de inspiración. Nos había contado en la Sociedad Cultural Gesto que en el Gijón anterior a la guerra había habido una escuela neutra dirigida por un maestro anarquista llamado Eleuterio Quintanilla, muerto en el exilio en los años 60, de la que él había sido alumno. Una escuela de niñas y niños en la que recibieron educación los hijos de trabajadores de la ciudad que rechazaban el adoctrinamiento religioso y nacionalista de las escuelas públicas y religiosas de aquel entonces. De modo que decidimos denominar a nuestro grupo colectivo Grupo Eleuterio Quintanilla de Educación Antirracista. Rendíamos así tributo a un pedagogo singular que trabajó porque fuera posible un mundo de iguales, un mundo justo y solidario, objetivo que también era el nuestro. Rendíamos a la vez un tributo a un exiliado arrancado de su Gijón natal y de los suyos por la violencia de la guerra y el fascismo. 23 años después, estamos orgullosos de haber tomado aquella decisión. Nuestro último trabajo, Refugiados Bienvenidos, da cuenta de nuestro compromiso con la causa de la igualdad en un momento en que la historia parece que vuelve a internarse por los caminos de la sinrazón, del odio y de la violencia. El ejemplo de José Luis y de Eleuterio cobra más actualidad en el presente si tenemos en cuenta que una ola reaccionaria, nacionalista, populista y alterófoba trata de atraer a los sectores populares sobre la base de culpabilizar a gentes de otras procedencias, de diferentes culturas o de distinto color de piel, haciendo recaer sobre ellos la culpa de la actual situación, de la que por otra parte son sus mayores víctimas. Gracias pues, José Luis, por tus enseñanzas y por tu ejemplo. Hoy me propongo fundar un partido de sueños, talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten talados enfermos, gordos sin amor, tullidos enanos, vampiros y días sin sol. Hoy voy a patrocinar el candor desahuciado,
esa crítica masa de Dios que no es post ni moderna, se admiten proscritos rabiosos pueblos sin hogar, desaparecidos deudores del Banco Mundial, por una calle descascarada, por una mano bien apretada. Hoy voy a hacer asamblea de flores marchitas, de desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar, por el levante, por el poniente, por un deseo, por la simiente, por tanta noche, por el sol diario, en compañía y en solitario. Ala de colibrí, liviana y pura, ala de colibrí para la cura. Ala, 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 ala. Sí, nos quedó una carta que nos hizo llegar al aula Germán Costales, un profesor ya jubilado, y os la voy a leer ahora a continuación. Lo primero, desde la CNT no preparamos nada para decir aquí hoy. Estamos todavía un poco conmocionados con la muerte de Pepe Luis, que para nosotros, especialmente la CNT de Gijón, pues fue faro y fue luz, fue referente. Desde las comunas revolucionarias de Acción Socialista decidieran empezar a trabajar como la CNT de Gijón. Entonces fue cuando descubrieron que había otro núcleo confederal en Asturias, el de la Felguera de Aquilino del Moral. Juntos hicieron los dos primeros mítines de la CNT después de la Guerra Civil en España. El primero fue en la Felguera y el segundo fue en Gijón en el verano de 1976. Mítines que fueron clandestinos pero que fueron totalmente públicos. Y Pepe Luis ya desde Andalucía siguió con su tarea de reconstrucción de la CNT. Gracias a él hubo muchos buenos militantes en la CNT de Gijón. Desde aquí puedo ver a Elvira de Javiera, del Sindicato de Sanidad. Ahí al fondo, medio escondido, está Paco García, que dio mucha guerra a los astilleros. Y seguro que hay alguno más que se me escapa por ahí que ahora no suena peor. Y no tenemos nada más que decir, más que esperamos seguir con el ejemplo que nos marcó José Luis. Me dicen que Germán Costales es como dije antes, un profesor ya jubilado,
y aquí nos cuenta un poco el contacto que tuvo él con Rúa y cómo acabó él siendo, a su vez, profesor. Homenaje a Rúa. Éramos guajes del barrio La Arena y fíos de derrotados y cautivos de una guerra civil cruenta y traumática, con su posterior dictadura. Todo esto marcó nuestra infancia, aunque por suerte disfrutamos de la calle y la igualdad de condiciones de todos en la supervivencia. Nadie era más que nadie. La falta de coches dejaba todo el espacio para el juego, las putadas, las luchas entre barrios. Antes de aquella guerra civil, ellos también habían vivido las mismas sensaciones y experiencias, por lo que su amistad siempre sería muy profunda. Nosotros no conocíamos de aquella las durísimas condiciones por las que tuvieron que pasar, pero intuíamos que no habían sido nada gratificantes. Lo deducíamos por algunos comentarios de los mayores, porque en las casas no se podía hablar de política. La experiencia de mi familia y la de casi todas las demás así lo aconsejaban. El espíritu clandestino era general en el barrio. No había escuela para todos y nos arreglamos para empezar a leer y escribir en casa de doña Florentina, con pizarra y banquete en la mano. Así hasta preparar el ingreso en el Instituto Jovellanos con la cuenta de dividir y poco más. En bachillerato suspendí, entre otras, el latín, porque no entendía nada con Vizoso como profesor y catedrático. Mi padre recurrió a su amigo de infancia, pues sabía que daba clases en una academia. Así conocí a José Luis García Rúa, lo que cambió a la larga mi visión del mundo y me hizo comprender que la educación y la enseñanza eran los medios para transformar la realidad desde la base. Más tarde comprendí que mi padre, él y muchísimos más de esa generación también lo habían visto así, y que la ignorancia o el analfabetismo habían sido otro factor determinante en la derrota de aquella guerra. Había muchos cojones pero poca cabeza, fue la frase reveladora. Después de un verano de inmersión lingüística en latín, donde los mayores transmitían sus conocimientos a los más novatos con las traducciones en la pizarra, indicando las declinaciones de cada palabra, saqué siempre buena nota y el señor Vizoso, extrañado, me preguntó dónde había aprendido tanto en tan poco tiempo. Al desconocer su ideario político y con mucha cautela, porque era muy severo y muy extraño para nosotros, soltero, vivía en un hotel de la calle Corrida y además le gustaba la música clásica, todo muy difícil de encajar en una mente barribajera, le dije tímidamente que con Rúa. Quedó gratamente sorprendido y me reconoció que efectivamente era un gran profesor. No puedo deducir mucho más, pero sentí en su expresión un profundo respeto y admiración. Posteriormente, en gesto, coincidimos en aquel aprendizaje antifranquista, lo que me permitió conectar a un nivel más personal. Allí me transmitió en varias ocasiones algunas de las vivencias que había tenido con mi padre en la calle Garcilaso de la Vega. Como consecuencia de estas vivencias, entendí que el magisterio sería mi compromiso con toda esta generación, que partiendo de la derrota militar y política, fueron vencedores en lo moral, transmitiendo a sus descendientes, vecinos o amigos la necesidad de luchar por el conocimiento como forma de avanzar en la libertad. Me siento un discípulo orgulloso de haber formado parte directa junto a miles de compañeros y compañeras de la enseñanza en la transformación del modelo educativo dictatorial y nacional catolicista en un sistema público e igualitario, basado en principios democráticos y participativos. También siento con pena que la generación de jóvenes mejor formada de la historia de este país con este sistema tenga que buscarse la vida en otros lugares, pero es la prueba del trabajo y el compromiso de estas generaciones, la de ellos y la nuestra, sobre todo la de ellos siempre lo pone en mayúscula, los vencidos, pero nunca convencidos ni rendidos. Por su recuerdo y reconocimiento, viva su integridad y coherencia. Va a intervenir a continuación Clemente Sánchez, que conoció personalmente a José Luis García Rúa y que va a leer una carta muy entrañable que iba hacia él y hacia su mujer Liliana. Buenas tardes a todos. Perdonad si mi intervención me emociona. Yo conocí a José Luis teniendo 13 años en la Academia España. Por aquel entonces recuerdo a Guillermo García Rendules, a Pili, a su hija que estaba y a otra más gente. Solamente estos dos personas para poner un ejemplo. José Luis ha sido para mí, digamos, un padre. Mi padre navegaba y yo vivía solamente con mi madre y con
y con mi hermana. Él fue quien me enseñó, impartió clases de latín en la calle del Príncipe, todavía hablando con Héctor, su hijo menor, que estaba recogiendo este día, estaba ordenando los papeles de su padre. Apareció una carpeta donde traía apuntes de latín de Clemente Sánchez Miranda, que soy yo. Siempre me tuvo gran cariño y yo con él todo el mundo. Yo pasé por la cárcel desde el año 69 hasta el 71. Tuve correspondencia con él porque siempre tenía muy presente sus consejos, y de ello, y para no absorber mucho tiempo, voy a hacer un extracto de una que tiene muchos conceptos personales y que intentaré no notar. Pero la lectura de una carta muy pequeñita, que es esta, y la otra mayor solamente un poquito voy a leer. Una es del 12 del 4 del 70. Estaba José Luis en una residencia en Soto del Barco. Había tenido un problema de salud y un cierto decaimiento anímico. Había recibido una carta mía, yo la había escrito como si fuera su primo, porque yo por aquel entonces estaba en celdas de castigo en Soria y solamente nos permitía recibir cartas de la familia. Y entonces José Luis, del 12 del 4 del 70, empieza así: mi querido primo, como si yo fuera el primo. El extracto de esta primera carta del 70, como digo, dice: la prueba por la que estás pasando es muy dura y por la carta me doy cuenta de que has crecido mucho. Ello me alegra y me consuela, pues si de los sufrimientos salimos volviendo menos, ya pueden cogernos con unas pinzas y echarnos a la papelera. Afortunadamente en tu caso es un temor que no hay que temer. Y me admiro tanto más cuanto que imagino vagamente tus obstáculos, aparte de las privaciones materiales y de la sensación de impotencia y de sentirse cosa, la nostalgia, las presiones, la machaconería de los absorbentes, las amenazas de la soledad en la soledad, pruebas más duras que las físicas, pruebas que valoran un temple, un carácter y una claridad mental, y todo ello pasado minuto a minuto, segundo a segundo, con uno mismo, con uno solo siempre. Es muy difícil resistir lo que tú resistes, pero el acero se hace así, a base de fuego y a golpe de yunque, así se templa. Este es el extracto de esta primera carta. Esta otra, que es de Córdoba, 4 de noviembre del 71. Lo traigo aquí. No debía tener mucho papel cuando escriben esto tan merudico y demás. Y dice así: la traigo a colación porque se nota su carácter didáctico y su metodología y su pedagogía, metodología de trabajo y su pedagogía. Dice: querido Clemente y Liliana es mi mujer, no ha podido estar aquí porque al operaron ayer, está en la Cruz Roja, pusieron una prótesis. Me alegró mucho recibir vuestra tarjeta. No volváis a hacerlo a la universidad laboral. Claro, esto es Córdoba, 4 de noviembre del 79. Supongo que sabréis que ya me han echado, es decir, jurídicamente ni siquiera me han admitido. El asunto en su conjunto puede calificarse de estafa, con enormes perjuicios para mí. Ha sido un caso típico de repetición de la tradición histórica. Coyunda, Estado, Iglesia. El Estado reprime, la Iglesia santifica. La represión. Lo triste es que el principal móvil de la Iglesia en este tipo de
de actuaciones es la cobardía que sobreviene en ella por una deformación de la humildad. Han prestigiado tanto el concepto de autoridad que ya le permiten prevalecer contra razón, contra justicia, contra el Evangelio mismo. En fin, son así. Parece como si Ángel Roncalli hubiera vivido en vano. El futuro no sé cómo se presenta. El caso es que ahora la vuelta a Gijón se me hace más problemática porque no tengo casa, porque de alguna manera seguro que se saldrá adelante. Clemente, la verdad está en ti y fuera de ti. Recuerda aquello de Machado. Tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La verdad es siempre una aventura comunitaria en la que cuando falta la comunidad precisa, uno se acompaña de sí mismo. Pero esto no es tu caso. Tú tienes buenos, excelentes amigos. No digo que sean perfectos, nadie lo es, pero hay que saber perdonarles sus errores por lo que valen y por lo que nos quieren. Apégate al amigo y busca con él la verdad, y que siempre, porque siempre es activa. Yo soy un capítulo, largo es cierto, de tu vida. Yo te llevé desde la pubertad a la condición de hombre. Pero tú tienes 2 piernas y sobre ellas tienes que marchar. Tu vida es tuya. Tú me recuerdas con cariño y estimas mis palabras. Yo te lo agradezco con toda mi alma, pero para mí sería una desilusión y una gran sensación de fracaso descubrirme como insustituible en la vida de los demás. Un fuerte abrazo para ti, Liliana, que es mi compañera, tu entrañable compañera, a la que yo valoro y quiero tanto. Mis mejores deseos para su madre, por aquel entonces mi suegra estaba muy marina. No dejes de ver a mi hermano, se refería a Emilio, que salió a colación aquí. Así estoy, así que de momento escribidme a calle Ministro Barroso y Castillo 30, seguro derecha de Córdoba. Esto era lo que yo quería decir para rendir homenaje al que fue un padre para mí de pies a cabeza. Buenas tardes. Yo pertenezco a un grupo generacional que conocimos a José Luis con 16, 17 años y que iniciamos la vida participativa y de lucha y de adquisición de cultura en un gesto de aquella época. He glosado la figura de José Luis en diversas ocasiones. Recientemente en la Nueva España, con motivo de la noticia de su fallecimiento en el Calamento, hacía un recorrido por los personajes de gesto en el que lamento enormemente al verme olvidado del Liñero, un personaje al que apreciaba, al que quería y con el que lo pasábamos muy bien. De los jóvenes que hago relación en ese artículo, pues hay muchos de los que convivimos en aquella situación que no cité porque es imposible, ¿no? Es decir, que éramos un grupo pequeño, pero éramos muchos para un artículo de periódico, ¿no? Yo traigo aquí una anécdota que da cuenta de las ansias de lucha de una juventud y de la sabiduría de José Luis. Y tal como lo tengo os lo cuento. Hay cosas que mejor se dejen en papo, pero ahí, ¿para qué sirven? De modo que tras darle vueltas y más vueltas me atrevo a contarlas. Uno era joven, la sangre bulle y empuja,
La reflexión sosegada, el análisis frío de actos y consecuencias no son virtudes que acontezcan en ese periodo. Y la época era violenta. Los oprimidos de aquí y de allí se habían levantado. En Argelia, en Vietnam, en Bolivia, donde el Che ascendía al cielo del mito revolucionario invitándonos a construir 1, 2, 3 Vietnams. Y en Europa la cosa también ardía. Muy cerquita, los vascos estaban en permanente estado de excepción y andaban a tiros. Y en Italia las Brigadas Rojas, la Baader-Meinhof en Alemania, en Irlanda Lira. Y en Gesto escuchamos las hazañas de Durruti, de Ascaso, de Higino Carrocera, de los maquis. Así que no era extraño, pues, que los jóvenes de Cras nos preguntásemos si la violencia sería el atajo que impidiera al dictador acabar sus días en la cama, si la violencia adelantaría la madrugada de un nuevo día. Quienes nos preguntamos aquellas cosas tuvimos la fortuna de topar con Rúa, de su buen quehacer pedagógico. Esto lleva un artículo que decía que Rúa era un antipedagogo, y Rúa era un pedagogo como un pino, ¿no? De sus valores éticos. Un buen día nos reunió en la academia de la calle Ruiz Gómez, no recuerdo si era en el tercero o en el quinto. Nos reunió unos pocos, 5, 6, tal vez 7 personas. Y hablamos, y nos habló. No nos dijo que no, no se opuso, pero sabiamente, pacientemente, nos ilustró de qué consistía la cosa. Y entre aquellas reflexiones suyas recuerdo que se extendió en contarnos lo que suponía la vida en la clandestinidad, de la soledad y el sacrificio personal, el desgarramiento de las familias que habían depositado en nosotros sus esperanzas, tras una guerra y unas posguerra atroces. Nos advirtió que las novias no eran posibles en un mundo así, objeto de violencia y víctimas propiciatorias por parte de quienes querían saber lo que debía permanecer oculto. E ilustró con detalle la necesaria preparación para resistir en comisaría, las palizas, la bañera hasta ahogarte, la bolsa de plástico que te lleva al desmayo. Yo era joven y delgado, muy delgado. Tal vez por eso, pienso, fui elegido para ejemplificar una tortura, para que tomáramos nota. Me colocó en un pupitre, mandó a un compañero sostenerme las piernas sobre la mesa y mi cintura, desde la cintura mi cuerpo se mantenía en el aire, desde la cintura hasta la cabeza en el aire, y el cuerpo comenzó a vibrar. El peso tiraba de él hacia el suelo y mis riñones intentaban levantarlo y era en vano. La batalla estaba claramente perdida. Los riñones no aguantaban, el cuerpo caía y dolía. Salí de aquella clase, fue una clase, convencido de que el camino del monte no era para mí, que mi rebeldía recorrería otras sendas. Leyendo recientemente Patria, la magnífica novela de Fernando Aramburu, recuperé aquel periodo en que le dimos vueltas a la posibilidad de responder a la violencia del régimen con violencia revolucionaria. Y la figura de José Luis adquirió nuevos perfiles. Un maestro ayuda a sus alumnos a moverse en territorios que garanticen la madurez, evita los tránsitos hacia ninguna parte. Así que, gracias de nuevo, José Luis. Disculpa de Tini Areces. Lamento no poder acudir a este homenaje como sería mi deseo, ya que ese día y a esa hora estoy en Madrid, o sea que Tini no puede estar porque está en Madrid. Por luego transmitáis a las organizaciones convocantes mi adhesión al mismo y mis disculpas por no poder asistir. Un afectuoso saludo Vicente Álvarez Areces. Aprovecho y otro comunicado breve. El Espacio Cultural La Manzorga desea compartir con vosotras y vosotros este homenaje a este gijonés que siempre fue defensor de la libertad y de los pueblos oprimidos. Un día, cuando lo estaban interrogando, le dijeron despectivamente: es usted un pordiosero social. Y tras pensarlo detenidamente dijo: coño, tiene razón este hombre. Era Claudio Ramos. Esta ironía tan dolorosa define perfectamente al libertario, filósofo, filólogo clásico, maestro y secretario general del continente. Eran los dos
breves apoyos que quedaban. En todo caso, yo creo que llega el momento de dar un poco el micrófono al patio de butacas y cualquiera de vosotras, pues... Yo a José Luis ya lo empecé a conocer de niño, porque mi madre y la suya habían sido vecinas en la calle El Príncipe, en las casas de Galache, en el número 13, y además de vecinas, amigas. Años más tarde oía a mi madre, con un origen semirural, hablar de el fiu de Pilar y el perlisto. El vocablo este de per, muy, lo aprendí más tarde en sus clases de latín. Pero en 1958 yo asistí a una tertulia cultural que había en el Ateneo Jovellanos alrededor del grupo de teatro La Máscara. Llegué allí de la mano de Rafael García Chao, y allí conocí a Luciano Castañón, a Juliano, a Juanjo, a Laureano Mántaras y tanta otra gente, Alfonso Díaz, muerto muy joven, y tanta otra gente que fuimos los fundadores de Gesto, incluso los que tuvimos los primeros cargos directivos. Entonces, a José Luis, un día que yo iba para casa, yo era de Ciales, íbamos por el Paseo de Begoña, al llegar a la altura del Cine Goya, dijo, bueno, yo tiro por aquí que voy para casa, y dije, yo vivo en Ciales, voy por aquí. Pero me dijo, no, yo vivo en la calle El Príncipe. Y de repente, como una especie de esplendor, llega a mi mente, digo, ¿tú serás el hijo de Pilar? Dijo, pues sí. A partir de ese momento, entonces, yo ya quedé admirado, ya estaba admirado de las primeras palabras que le oía pronunciar en el Ateneo, quedé admirado de la personalidad de José Luis, quien para mí fue un gran amigo y un extraordinario profesor, cuya memoria es imborrable para mí, como más tarde diré. Entonces empieza a funcionar alrededor de aquella tertulia la idea de formar la Academia de Cura Sama. Como cosas anécdotas, porque es que aquí se ha hablado ya de todo. Yo creo que voy a hablar cosas muy personales y muy breve por el tiempo que también me han tamizado. Yo acompañé a Rúa a la sanidad. La oficina de sanidad que estaba en la calle en San Crespo era donde daban las cédulas de habitabilidad para alquilar un local, igual que hoy exigen el certificado de deficiencia energética. Fui allí y habló con don Corsino, que era el jefe al que yo conocía por trabajar muy cerca, y empezaron a hablar que para qué quería local. Y Rúa dijo que era para poner un taller de pintura. En aquella época empezar a levantar la liebre con la academia ya podía ser un poco peligroso. Empezaron a hablar, y yo de aquella había salido de la escuela, luego lo diré por qué, a los 12 años, oí hablar a Rúa de Tintoretto, este pintor manierista que hablaba a Rúa, que lo admiraba por sus luces y sus sombras, como las había en la propia vida. Ya empezaba a filosofar y yo ahí ya no llegaba. Comento esto por la formación de la Academia de Cura Sama, cómo fue en esa circunstancia, y a los domingos por la mañana era cuando íbamos allí a cerrar las mesas y a montar todo aquello. Allí tuve la suerte de conocer a un gran profesor, José Manuel Pita Andrade, catedrático de Historia del Arte en Granada, en Oviedo, director del Museo del Prado, de la Real Academia de la Historia, que falleció en Granada en el 2009 y que José Luis tenía maestría con él. Aquella charla que dio José Manuel Pita en la Academia de Cura Sama los sábados, unido a todo lo que yo venía oyendo a José Luis, fueron lo que hicieron que yo más tarde me inclinase a estudiar filosofía y letras. Luego, de ahí, sale la idea de Gesto. En la tertulia que teníamos en el Manacor, voy a leer un texto porque el nombre de Gesto lo puso José Luis, y hablando con muchas personas no saben de dónde venía exactamente el nombre de Gesto. Permitidme que os lo lea. Séneca, ya hablaron antes aquí de su tesis doctoral, en su obra de Tranquilitate Anime, dice lo siguiente: el hombre ha nacido para la acción. Cuando el externo destino te haya desplazado del primer lugar de la República, debes permanecer, sin embargo, en pie y ayudar con tus gritos. Y si alguien te atenaza la garganta, debes, sin embargo, permanecer en pie y ayudar aún callando. Jamás queda sin fruto el esfuerzo de un ciudadano. Se le ha oído, se le ha visto. Y aquí viene el nombre de Gesto. Es útil aún solo con un gesto. Esto nos lo explicó allí en la tertulia del Manacor cuando se puso el nombre de Gesto.
Recurrí a leer ahora la historia de la literatura de Carl Wissner porque yo de aquella no tenía ni puñetera idea de quién era Séneca ni sabía nada de todo esto. Creo que es importante ver todas estas cosas y luego, unos años después, en la Academia de Kurasama, pues organizaba, siguiendo el modelo de la Institución Libre de Enseñanza, excursiones. Recuerdo una vez que fuimos al Pico del Sol, que al pasar por la Camocha, un oficial que yo conocía, ambos trabajamos por la Camocha, él dentro de la mina y yo afuera en la oficina. Pues un oficial, al pasar por ahí y presentado yo, era Adolfo Mori, sobrino del señor Mori, otro que compartía la tertulia nuestra en el Ateneo, le llevó hasta la caña del Pozo número 2, a la casa de Aseo, y José Luis se emocionaba recordando los 11 meses que había trabajado, que más tarde yo le mandé una certificación de la caja de jubilaciones por ese tiempo de cotización, porque dado el tiempo que el pobre no podía cotizar, por si le podía ser útil en algún momento a la hora de la jubilación. Ese afán de llevarnos al monte, a la naturaleza, más excursiones que hubo por el Cares, fue lo que hizo que en mi trabajo, más años yo como profesor, me formase un grupo de montaña con los que constantemente también estábamos saliendo a la montaña. Quiero decir con esto que para mí José Luis ha sido de una gran influencia. Luego he tenido una relación casi familiar, porque ya dije como su madre era amiga de la mía, pero es que yo en la casa de Rúa era donde cuando decidí estudiar el bachiller de mayor, casado, trabajando, pues entre él con el latín y el griego, su sobrino Emilio aquí presente dándome las clases de matemáticas, Juan más adelante ayudándome en el griego, pues en aquella casa fue donde realmente yo preparé toda mi trayectoria intelectual, del bachillerato primero y más tarde de la universidad. Y comentando una anécdota de la universidad, como yo estudié allí ya de adulto, con 30 y tantos años, un día se me acercó un profesor de griego, Cristóbal, y dijo, voy a hacer una pregunta que no quisiese molestarle. ¿Usted estaría por el seminario, es sacerdote y tal? Dije, no. Es que vemos que los trabajos que nos presenta y en las traducciones tiene usted un buen nivel. Dije, bueno, es que a mí me ha dado clase, lo que antes me parece que hablaba Chema, me ha dado clase José Luis García Rúa. Recuerdo que casi cae para atrás y dijo, hombre, si fue Rúa el que dio las clases ya está todo explicado. Entonces, esta huella indeleble de José Luis sobre mi formación es lo que yo tendré que recordar perennemente, porque gracias a haber estudiado con su apoyo y con su preparación, he conseguido trabajar los 28 últimos años de mi vida profesional como profesor de historia en el Instituto Jovellanos. Estoy convencido que aquel rapacín, que era yo de Ciares, que con 12 años tuvo que abandonar la escuela para ponerse a trabajar de pinche en unos almacenes de perfumería que había en Gijón, de la abogada Carmina Manjón, para ganar un duro al día que hacía falta aportar a una maltrecha economía familiar, si no hubiese conocido a José Luis Rúa, no hubiese llegado profesionalmente a donde llegue. Y esto es lo que quiero mostrar mi agradecimiento. Espero no haberos cansado. En 1968, yo era un adolescente de 17 años, consciente de la realidad social y política de nuestro país y con ganas de descubrir el mundo, la literatura, el arte y cambiar todo lo necesario para hacer un país y un mundo mejor. En septiembre del año siguiente empecé a estudiar Filosofía y Letras en la facultad del mismo nombre en Oviedo. Al llegar a la facultad me di de bruces con el latín. Yo venía del bachiller de Ciencias, tras haber seguido el consejo de mi padre de que me sería más útil en la vida. Nunca me arrepentí de esa decisión, pero ahora me encontraba con que tenía 2 años de latín que había que superar. El griego, también obligatorio, podía sustituirse por el árabe clásico, alternativa en la que se empezaba desde cero, no como el griego que partía del nivel adquirido de bachiller. Y el latín fue lo que me llevó a Rúa. Para mí Rúa significó el salto a la actividad política seria. Hasta entonces yo participaba en actividades culturales en el Ateneo Jovellanos, a donde había llegado después de que el párroco de San Lorenzo hubiera disuelto el movimiento juvenil de la parroquia, por rojos, aunque en aquel momento no nos lo dijo así. Y había cerrado el local que utilizábamos en la parte de atrás de la iglesia por llevar a cabo actividades que él consideró como políticas y por tanto no leales al régimen. La verdad es que solo organizábamos charlas de contenido social, lecturas comentadas, de poesía, de teatro y pequeños recitales musicales. Por cierto, en aquel grupo conocí a compañeros como Valdés, Germán, las hermanas Carrera, Manolo, el actual Manuel de Cimavilla, Daniel Corte, etc.
Alguien, la verdad es que no sé quién, quizás Marilines, María Ángeles Urquía, profesora de francés de Lourdes, se lo dijo a ella, nos habló de un profesor al que podíamos acudir en busca de ayuda, José Luis García Rúa, que daba clase en su casa. Quiero recordar que en aquel caso era en la calle Magnus Brista. Allí acudimos Lourdes y yo, por entonces pareja solo de estudio, nos habíamos conocido poco antes en primero de comunes de la facultad, y allí nos encontramos con un profesor amable y sólido, de fuerte presencia, rasgos marcados y gran cultura, que poco a poco nos iría ayudando a desentrañar los misterios del latín y con el que pronto empezamos a hablar de cuestiones sociales y políticas. Las clases consistían básicamente en ir traduciendo textos, tarea en la que nos iba dirigiendo hacia la buena traducción con suma amabilidad y destreza por su parte, en un modo de sistema socrático en el que nosotros mismos íbamos descubriendo los intríngulis del latín. Al tiempo, de vez en cuando, desgranaba opiniones respecto a la lucha obrera, los conflictos sociales, la política franquista, y de vez en cuando aparecía con algún folleto de tamaño minúsculo, tamaño octavilla, impreso en papel biblia, de contenido social o claramente anarquista, que decía haber recibido de Francia. Es evidente que tanto Lourdes como yo pronto estábamos fascinados con su persona. Más o menos por esa misma época aparecieron otros compañeros, luego amigos, chicos y chicas que habrían de acompañarme en mis años con Rúa. Eladio, al que creo recordar que conocí en el grupo de teatro para niños Los Vagantes, creado por Paco Abril y Victoria, Lourdes Pérez, Bonifacio Ortiz, Rosa Prieto, Sayo, Fuchi, Susana. Poco a poco fuimos implicándonos más y más y mostrando nuestro deseo de participar en estas actividades de apoyo a la construcción de una sociedad más justa por medio de la lucha antifranquista, hasta que nos integramos en CRAS. La verdad es que no sé si fuimos nosotros quienes pedimos entrar o fue él el que nos lo propuso, pero lo cierto es que ya en 1970 nos integramos en la organización y pasamos a formar parte de una célula, como se llamaba entonces a los grupos en los que desarrollábamos nuestra actividad. Fueron compañeros míos de célula, Isidro y Ciria, José Luis Iglesias, Eduardo Prieto y Clemente. Y a ellos se unieron otros compañeros en CRAS, como María José y Luis Felipe Capellín, Clara, Cienfuegos, Chema, Andrés y muchos más. De cada célula había un portavoz que se reunía cada cierto tiempo con nosotros en una especie de dirección del grupo que se llamaba Comité de Portavoces. En algún momento ya empecé a ser portavoz de mi célula y tenía por tanto reuniones de coordinación con Rúa. Recuerdo especialmente los documentos de línea política que escribía a máquina en largos párrafos muy compactos y en un papel muy fino tipo Biblia. Trabajo nos costaba luego a Lourdes, Eladio y a mí, que discutíamos habitualmente sobre ellos, desentrañar el contenido de aquellos folios en continuas y animadas discusiones. Las reuniones con Rúa eran como asistir a una clase de filosofía política en la que él mostraba toda su gran capacidad como docente y te exponía sus argumentos al tiempo que te pedía que aportases tus propias ideas. Una de las actividades relativamente frecuentes era la tirada de octavillas a la puerta de fábricas y talleres, algo obviamente peligroso en aquellos años de falta de libertad. Y varias veces me tocó participar en esta actividad junto a Eduardo Prieto y José Luis Iglesias. Por aquel entonces Rúa, quiero recordar que no participaba en las tiradas que yo recuerde, ya que había que protegerlo de caer en manos de la policía en estas acciones. Sí que recuerdo que Iglesias siempre me decía, si aparece la policía nos hacemos los borrachos. Así, pasaba a caminar y hacía el hablar y el caminar de un beodo, algo que se le daba muy bien. En 1970 me detuvieron en Oviedo en una manifestación contra el proceso de Burgos, lo que me llevó a la comisaría de Oviedo y a ser interrogado y maltratado, aunque no demasiado, por los secuaces del comisario Claudio Ramos, quien me interrogó en una de las ocasiones tratando de sacarme cosas sobre Rúa y CRAS. La verdad es que daba verdadero miedo. Tenía una cara como de piedra, lisa, dura, blanquecina, nibia, como dice un amigo, como de piedra, y una mirada fría como el hielo. Y me interrogó durante un rato y luego me dejó en manos de sus colegas. A los 3 días me pusieron en libertad condicional con la obligación de presentarme en el juzgado una vez al mes. Fui procesado por el Tribunal de Orden Público y me defendió en instancias de Rúa el que entonces era el abogado demócrata cristiano de Oviedo, Luis Vegas Candó. Unido a la entrada en CRAS vino también la participación en las actividades de Gesto, entonces en la calle de Indurra. La verdad es que Gesto fue una verdadera escuela, como ya se ha dicho aquí, como decía Chema en su artículo del otro día, una verdadera escuela de militancia política y cultural.
Se hacía teatro, recitales de poesía, multitud de conferencias, charlas de escritores y había una biblioteca decente y muy interesante. Y se convirtió en un lugar donde hacer nuevos amigos, a la par que nos permitía relacionarnos con gran parte de los militantes de izquierda, fundamentalmente los que no pertenecían al PC. Por ejemplo, socialistas como Marcelo su hermano, Aladino Cordero y otros. Recuerdo que en esos años vinieron Felipe González y Guerra y dieron una charla. Allí fue una de las cuando yo pude conocerlos. Claro que la verdad es que también era un sitio donde la policía nos tenía a todos controlados. La verdad es que las normas de clandestinidad dejaban mucho que desear en aquella época. Rúa me ayudó también en mis primeras actividades de internacionalización, por decirlo de alguna forma, algo que ahora está de moda. Ya en el verano de 1971, entregándome cartas para llevar a Vilebaldo Solano, último dirigente vivo del POUM, que por entonces vivía en París. Recuerdo que llegué a la casa de Vilebaldo Solano completamente calado hasta los huesos, en París siempre llueve. Me prestaron ropa mientras se secaba la mía, me invitó a comer con su familia, mientras charlábamos de la situación política en España, y por la tarde fuimos al cine a ver Sacco y Vanzetti, que lo estrenaban entonces. Y dado que mi francés era bastante pobre, su hija me iba susurrando los diálogos en español. Igualmente, en el verano de 1972, cuando un grupo de estudiantes, entre los que estaban varios de la facultad, además de Lourdes Pérez y María José Capellín, decidimos ir a trabajar por el verano a Suiza, con el fin de acumular un poco de dinero para el invierno. Me facilitó entonces una carta de presentación para el secretario general de la UITA, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, sindicato internacional con sede en Ginebra. Allí me enseñaron a trabajar con una multicopista offset y durante 2 meses trabajé imprimiendo los folletos del sindicato y aprendiendo su trabajo a la perfección. La verdad es que esto me vino muy luego para nuestras actividades clandestinas, en las que el manejo de una multicopista era algo realmente importante, ¿no? También en Toulouse, junto con Lourdes y algunos otros compañeros, tuve el honor de conocer a Federica Monseni y también a otros personajes, como el guerrillero Mata y muchos militantes socialistas que estaban allí en el exilio, ¿no? Finalmente, en 1974, en una reunión muy tensa que se celebró en el campo, sentados sobre la hierba, como una especie de merienda campestre, varios de los miembros del grupo pedimos el derecho a tendencias, pero Rúa no lo admitió, con buen criterio, pienso yo ahora, y se rompió la organización en 3 partes. Desgraciadamente, los que se declararon marxistas-leninistas se fueron a bandera roja, los consejistas a OIC y los fieles a la línea original se integraron en CNT. No volví a ver a Rúa hasta mi participación en una de las comidas homenajes que se le hicieron en el Sabana hace unos años, donde le saludé. Se alegró de verme. Pocos años después pude de nuevo charlar brevemente con él con motivo de una charla que dio en la Facultad de Derecho en Oviedo sobre la situación política del país. Finalmente, tengo que decir que como anterior decano de la Facultad de Comercio, heredera de la Escuela de Comercio, tengo que manifestar mi orgullo por el hecho de que durante algún tiempo hayamos compartido también docencia, aunque no a la vez, en un centro hoy parte de la Universidad de Oviedo que me es muy cercano y muy querido. La verdad es que no recordaba que hubiera sido profesor de alemán en la escuela, debió de serlo muy poco tiempo, 1 mes o 2. Tendremos que reivindicar su figura allí, por supuesto, para que conste su aportación a la misma, aunque fuera por poco tiempo. Curiosamente, Rúa fue profesor de la misma muy brevemente, como digo, y Marcelo, el del PSOE, fue alumno mientras estaba en la cárcel de Zoco. Me uno a la opinión que se daba antes de que quizás en esta renovación que están haciendo ahora de nuestra antigua escuela, pueda haber un espacio dedicado a Rúa y creo que sería muy importante. Gracias. Yo voy a ser un poco más breve. Lo único, decir que en este acto se habló mucho, aunque no lo suficiente, mucho y bien de José Luis García Rúa, de sus sobrinos y de sus hijos. De Gisela tan solo se dijo que era una persona joven de 22 años muy hermosa. Yo creo que José Luis García Rúa, si estuviese aquí presente, desearía de menos unas palabras, en tanto que una mujer fundamental y un pilar básico, no como madre, sino como compañera, como persona que alentó y sufrió toda la vida de José Luis García Rúa. Hecho
de menos unas palabras en este acto en cuantas personas la conocisteis, y pienso que tiene una parte importante en este homenaje, nada más. Quiero deciros que hoy, llegando tarde a este acto, sin embargo, con mi mujer, he rememorado, viniendo de Oviedo, aquellas tardes que nos reuníamos todos los sábados en el tardofranquismo, nos reuníamos en Gesto. Ha habido alguien que ha dicho que no había medidas de clandestinidad. Había algunas, por supuesto. Aquí está Nacho Quintana, está Piti, están otros amigos, estaba también Jaime Herrero, estaba Juan Cueto, que veníamos y teníamos que venir por separado en el medio de transporte que hubiese, pero por separado para que la policía no nos reconociera. Y también en la entrada de Gesto, que como te dije estaba muy controlada, también había que entrar escalonadamente, subir la escalera escalonadamente, más respuesta. Pero quiero contaros dos anécdotas de José Luis. La primera es que de aquellos días de Gesto, de aquellos sábados de Gesto, que yo utilicé efectivamente la cita de Séneca para abandonar la vida pública, utilicé esa misma cita de Séneca aprendida de José Luis. Quiero deciros que de aquel Gesto yo no tenía la idea de que José Luis fuese una persona universal. Era universal en cuanto al ideario, pero no era universal él en cuanto al conocimiento sobre él mismo. Hasta que una tarde, en la Real Academia de la Lengua, acompañaba yo a mi gran amigo el poeta Ángel González, académico de la lengua, y de los jueves de la academia se reúnen los académicos de la lengua española para, después de debatir los nuevos vocablos, pues a tomar unas pastas y unas bebidas más espirituosas, pero más bien dulces, ¿no? Y en ese momento, cuando Ángel me presentó al director de la academia, don Manuel Alvar, me quedé sorprendido cuando Manuel Alvar me dijo: es usted asturiano como García Rúa. Aquello me emocionó, porque yo había tenido la idea de Gesto de que Rúa era muy importante para nosotros, para la juventud de la época, pero no sabía que en el seno de la palabra española se podía tener esa veneración a José Luis. Y una segunda cuestión mucho más importante todavía que la mera anécdota. José Luis de aquella nos advirtió a los jóvenes que algún día llegaría la democracia, que algún día llegaría efectivamente la libertad que se merecía nuestro pueblo. Pero de la misma había que tener mucho cuidado, porque en la libertad proliferaría la corrupción. Eso era una frase que nos quedó grabada de José Luis García Rúa y que resultó verdad. Decía: en la democracia y en la libertad, si no hay controles, y eso que lo decía un anarcosindicalista, si no hay controles, se puede producir una situación de desprestigio de la libertad y de la democracia, como desgraciadamente estamos viviendo. Yo quiero deciros, amigos, que nos ha prestado a mi mujer y a mí venir esta tarde a Gijón y rememorar Gesto y a ese gran hombre que fue José Luis García Rúa. Yo conocí a Rúa en el año 1962, cuando un día caí por la academia de la que fui profesor ahí 2 años. La verdad es que no hubo otro como él, un maestro, alguien entrañable, único, una capacidad intelectual increíble, que fue maestro de mi generación, bueno, los que tuvimos la suerte de conocerlo, y que fue algo que la vida puede olvidar en la influencia que tuvo en mí, nada más. Por aquello de que alguna mujer debería intervenir aquí, un fallo que ya tenía atrás, éramos muy poquitas.
y en vez de que seguimos teniendo ese tema, voy a plantear algo que para mí fue muy importante, porque fue muy importante en Rúa. Yo vengo de una familia, con Gary y otros, que no estaba implicada, digamos, en la lucha. En unos años, entre 19, yo buscaba, pero no encuentras la puerta para acceder a ella. Y entonces tuve la suerte de suspender griego y tuve la oportunidad de griego, el mito, el héroe que decían de Gijón, voy a ir a que me dé clase de griego Rúa. Y he de decir que las primeras semanas de clase yo estaba pegando botes en la silla esperando a ver cuándo dejaban de hablar de griego y me contaba algo del antifranquismo, de lucha, etc. Debió notarlo porque me invitó a participar en Gesto, me invitó a participar en Crash, ¿no? Me dio el primer nombre que luego mantuve, mi nombre de guerra, Eva, luego fui Eva Quintana en la Pirenaica, porque luego ya había esto, y creo que el gran valor para mí, que significó Rúa, fue abrirnos la puerta, como decía ayer, de las grandes avenidas de la libertad, por las que pudimos transitar la izquierda gijonesa. Esas avenidas son como las autopistas chinas, que tienen 50 carriles. Es decir, que cada cual eligió su camino. Pero la puerta de acceso nos la dio Rúa. Y ese agradecimiento está muy dentro de muchos de nosotros y es un recuerdo para siempre. Y además nos permitió establecer unos vínculos con un montón de gente, la de Gesto, que aunque, digo, transitamos por carriles diferentes a lo largo de estos años, hay una frase de Mambris que dice: la alegría de haber luchado por una gran idea permanece en nosotros mucho tiempo después de que las ideas, los guiones, las cosas que hemos creído se hayan desvanecido. Sigue habiendo un vínculo que yo cuando veo, bueno, y cuando veo, si te cambiara, hoy quería hablar a Clemente y que hace 25, 38 años que no lo veo, sientes esa misma luz que se te enciende dentro, de que valió la pena, de que realmente tuvimos éxito, de que si vemos lo que era el entonces, lo que es hoy, sabemos que el mundo es mucho mejor y que una parte de esa mejora tuvo que ver con nuestra acción concreta. Y creo que eso es algo que hay que transmitir a la nueva generación. Valió la pena, porque es mucho mejor lo que hay hoy y además es nuestra acción lo que lo ha permitido. Y además yo le doy gracias a José Luis a algo que me vinculo siempre. Fue en un viaje clandestino que le iba a propaganda a Córdoba quien me enseñó la mezquita. Me dijo: María José, te va a encantar una cosa. Y entramos en la mezquita. Todavía tengo el mismo deslumbramiento que con las grandes ideas. Cada vez que vuelvo a Córdoba y entro a la mezquita, vuelvo a pensar en Rúa. Maestro, gracias. Pero yo quería contar cómo conocí yo a José Luis, para que se entienda además la importancia que él tenía. Yo soy hermano de María José, que acaba de hablar ahora mismo, y teníamos un hermano en Salamanca. Voy a verlo en Autostop, que era como viajábamos aquel tiempo, y no recuerdo muy bien la fecha, quizás Guillermo, que habló antes, sepa, porque yo llego a Salamanca el mismo día que detienen a un montón de chavales, estudiantes, amigos. El más conocido era Alberto Cardini, filósofo, si recordáis. Quino, eran 4 o 5 chavales. Y yo llego a Salamanca por la tarde en autostop y mi hermano, voy a verlo y me dice: tienes que marchar ahora mismo para Gijón. Y yo, pero si acabo de llegar. Tienes que marchar para Gijón porque acaban de detener a 5 chavales de la Facultad de Filosofía y uno de ellos se llama Alberto Cadín y tienes que localizar a José Luis García Rúa. Y bueno, yo qué sé quién es García Rúa, ¿cómo voy a llegar yo a Gijón? Y tienes que marchar ahora mismo. No tengo dinero, no te preocupes. Me pagan el billete del tren, llego a Gijón por la mañana y digo, bueno, ¿y yo cómo me pongo aquí a buscar a un hombre que se llama José Luis García? Yo era un crío, tenía 16, 17 años, no creo que tuviese más. Y se me ocurre, había un chaval que no sé por qué, por la pinta, digo, este tío tiene que conocer a Rúa, pero no tenía ni idea por qué. Este chaval es un chaval que se llama Miguel, que casi todos conocemos, que tiene una editorial,
Exacto. Entonces, yo digo, oye, mira, yo no sabía además si tenía que decir o no, que habían detenido a Carliña, no sabía nada. Y me dice, no te preocupes, espera. Y a la hora o así me dice, ven para acá, me llevó a la calle Príncipe y allí estaba José Luis García. A partir de ahí, el camino fue afortunadamente largo, el que compartí con José Luis García Rual, que siempre estaré en deuda, y no solamente yo creo que la sociedad asturiana siempre estará en deuda con él, y yo creo que aparte de todo esto lo que hablamos, lo primero que habría que hacer sería conseguir que el Ayuntamiento de Gijón, y hay aquí algún representante, le dé una calle, le dé algo a José Luis García Rual. Unas palabras que dijo Héctor, que dijo su nieto el sábado pasado en Granada. Y contaba que ya en los últimos días, que estaba sentado en el sofá junto a él, viendo la tele, alguna película de mierda, le dijo: Héctorín, yo ya no tengo voz, háblame tú de tu vida. Y Héctor reflexionaba y decía que él era muy joven, pero que cree que eso es lo que deberíamos hacer todos, hablar de nuestras vidas, porque creo que el mundo es eso, que es compartir nuestras vidas. Así que nada más, que el mejor homenaje es continuar la lucha solidaria e internacionalista, que la tierra te sea leve, tío, y que viva la anarquía.